los médicos no somos asesinos, ¿sí? Y adentro de esa frase hay un montón de connotaciones. Todo surgió como consecuencia de los dos últimos casos muy notorios, como el de Pérez Volpin y como el de la señora que fallece días después de que le amputan la pierna incorrecta. Los médicos sienten que el tratamiento mediático no fue el adecuado, que eso los perjudicó, que los criminalizó, que va a hacer mucha mella en los estudios a los que la gente esté dispuesta a acceder, a hacerse, y quieren además, que ahí hay un punto de inflexión, que los errores médicos, así lo manifiestan, no sean juzgados por el Código Penal, sino que sean analizados a través de lo civil, solamente lo civil. O sea, es como si se separaran. Mi intención fue tener médicos de los que habían estado en la manifestación. Hablé con 3 de los que estuvieron en la Plaza San Martín. Los 3 dijeron que no querían hablar de esto públicamente. Raro porque ya levantaron el cartel públicamente, raro porque, digamos, si vos llevas adelante una protesta tenés que poder fundamentarla. No fue este el caso. Sí vamos a hablar con la doctora Leticia González, que llevó adelante un caso de mala praxis y con resultado positivo para su defendido. Así que con ella vamos a hablar de mala praxis y qué se entiende por mala praxis y, digamos, cuáles son las consecuencias que puede traer esto que piden los médicos en el caso de avanzar. Y en el segundo tramo vamos a estar con tamboras del viento, porque generalmente cuando hablamos de tamboras la gente piensa en ellas en la calle, ¿sí? Expresando a través del bombo su descontento, expresando a través del bombo que basta de femicidios. Y Tamboras del Viento es mucho más que eso, hacen todo un acompañamiento que realmente es invisible. Para eso van a estar hoy aquí, para que podamos ver todo su trabajo y para que podamos valorarlas desde otro lugar. A días de que se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de Sofía Viale, que fue lo que les dio surgimiento a las tamboras. Quédense ahí, ya venimos. Hacen posible este programa Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me cache. Bueno, primer bloque entonces con nuestra invitada, en este caso Leticia González. Leti, gracias por estar acá. No, por favor, un gusto. Leti es una amiga de la casa, solo que es la primera vez que va a estar al aire en Jarabe de Pico, pero ya la han visto muchas veces haciendo columnas en nuestro informativo, así que es de la casa, Leti. Bueno, bienvenida, gracias nuevamente. Y empecemos por el principio. Antes de abordar el caso que te tocó defender, yo te decía fuera de micrófono que a mí me da la impresión de que muchas veces la gente confunde lo que es mala praxis y mete todo adentro de una misma bolsa. Si tuvieras que definirlo fácil, digamos, para que en casa se entienda, ¿qué es la mala praxis? A ver, en principio, para la ley, la medicina es una ciencia y un arte, digamos. Los médicos se preparan justamente para, como ellos lo dicen, para salvar vidas y para cuidar. Lo que el Código Penal establece como mala praxis tiene que ver con impericia
imprudencia o negligencia. Esas son las 3 palabras que utiliza el Código Penal, que quiere decir, en grandes rasgos, digamos, no poner todo ese arte que se supone que un facultativo tendría que tener, no poner todo el cuidado que uno debería tener, no aplicar todos sus conocimientos o no tener esos conocimientos en un caso puntual para tratar a ese paciente. Claro, no habla del resultado, porque ahí es donde, por eso te preguntaba y te pedía que aclaráramos el concepto. No habla del resultado, el médico no te puede garantizar el resultado. Por supuesto, no es una ciencia exacta y en realidad es una profesión que tiene que ver con poner todo de sí en los medios, digamos, en cómo se capacita, cómo se estudia, cómo continuamente está perfeccionándose para poder atender a ese paciente. Entonces, la mala praxis tiene que ver con no haber podido o no haber sabido, digamos, cómo atender a ese paciente, no haber empleado todos los medios que tenía a su alcance para poder atender a ese paciente, o haberse excedido en alguna práctica que él tendría que haber sabido que no era la correcta y que produce el resultado que establece el Código Civil. De ninguna manera habla, esto que vos decías, no somos asesinos, o sea, estudiamos para curar o para salvar. Eso está claro. Clarísimo. Y nadie tiene ninguna duda y de hecho todos nosotros concurrimos al médico en infinidad de situaciones para buscar ayuda. Por eso no es un delito doloso, no es un delito intencional de la mala praxis, sino que justamente tiene que ver con una culpa. La culpa quiere decir no haber hecho todo lo que estaba a mi alcance, no haber puesto toda la diligencia que yo podría haber puesto para este caso en particular. Sí. El error, la impericia, no tener el conocimiento, el equivocar el diagnóstico, el equivocar el tratamiento, el equivocar el modo. Eso es lo que condena nuestro Código Penal. Tal cual. Tal vez un ejemplo, te diría que clarísimo, es el caso de la señora que yo decía al inicio, que le amputan la pierna equivocada. Había estado hablando con un médico de mucha trayectoria y de mucha experiencia en quirófano y me decía que es casi imposible que eso suceda por los protocolos que están establecidos. O sea, dice, no es que hubo un salteo de un protocolo en ese caso específico, dice, hubo un salteo de por lo menos 3. Es que yo creo que todo esto del reclamo de los médicos viene también a raíz de este caso. Lo que sucede con este caso que vos decís de la amputación es tan burdo y es tan evidente que la indignación que genera en las personas y en los medios, digamos, porque esto que vos decís, protocolos, gente presente dentro de un quirófano, historias clínicas, precauciones que uno tiene que cumplir antes de llegar a esa situación. Entonces creo que ese caso, sumado por supuesto al de Débora Pérez Volpin, son los que exacerban todas las situaciones. La de los pacientes, que nos da pánico tener que someternos a alguna práctica parecida, y la de los médicos que lógicamente pueden sentirse atacados en su totalidad, porque obviamente no son todos los médicos los que cometen mala praxis, ni mucho menos, sino que creo que son estos momentos de mucha exposición los que generan este ruido. Sí, porque no es que no ha habido casos antes de mala praxis. No, tal cual. Por supuesto. No, tal cual, y eso es porque son absolutamente, digamos, la señora no era famosa, la de la amputación, pero bueno, era tan burdo como vos decías que inevitablemente saltó a los medios y coexiste con el juicio por Pérez Volpin, entonces fue como una ebullición. Yo también puedo entender que se sientan atacados porque, digamos, y también es cierto que en el gremio, hay algunos periodistas que hablan y sin el cuidado que ameritan determinados casos. Ya me están haciendo señas que nos tenemos que ir a la pausa, tenemos un bloquecito más y en el próximo bloque me gustaría que cuentes muy brevemente el caso que te tocó llevar a la justicia y también qué pensás en lo personal de esta solicitud de los médicos de ser juzgados únicamente en el ámbito civil y no en el ámbito penal. Ya volvemos.